Muy buenos días a todos. Les habla Duván Chaverra de la revista Ventas de Seguridad. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación a un nuevo webinar. Esta vez, un webinar llamado Migración a IP, las ventajas del CCTV IP, presentado por Samsung TechWin. Nuestro presentador en el día de hoy será Claudemir Martins. Él es el Training Manager para Latinoamérica de Samsung TechWin, quien hablará un poco sobre las ventajas de las cámaras IP y por qué es interesante migrar hacia esta tecnología. Al final de esta presentación, a través del chat, ustedes podrán hacer sus preguntas y comentarios y nuestro invitado Claudemir las responderá con todo el gusto. Claudemir, bienvenido, muy buenos días, muchas gracias también por estar presente con nosotros y lo dejamos entonces para que presente y haga su presentación sobre migración a IP. Bienvenido, muchas gracias. Ok, gracias a todos. Entonces voy a presentarme. Mi nombre es Claudemir. Estoy trabajando con Samsung hace 5 años, de los cuales 4 trabajé en Brasil. Ahora trabajo en Miami como gerente de entrenamiento para toda Latinoamérica. Entonces empecé a trabajar con CCTV hace muchos años. Mi primer proyecto fue en 2004 ya con parte IP, el CCTV IP. Entonces desde allá se evolucionó mucho. En aquel momento no tendría la tecnología necesaria, las mejores tecnologías de IP ni de transmisión para cámaras. Ahora sí tenemos una tecnología mejor para cámaras. Podemos ver que hay muchas ventajas de cámaras IP comparado con análogo. Aún hay espacio para los dos, especialmente en Latinoamérica, hay espacio para tanto cuanto análogo cuanto IP, pero hay mucha ventaja ya del sistema IP. Todas las empresas y todos los proyectos están ahora empezando a trabajar más con IP. Pueden pasar, eso es normal, ¿ok? Entonces continuamos. Estaba presentando al principio, decía que trabajé en Brasil por 4 años y ahora estoy en Miami, trabajando como gerente para entrenamiento de América Latina. Entonces al principio tengo experiencia con IP, con CCTV IP, que empecé desde 2004 a hacer proyectos ya con CCTV IP. La tecnología allá no era muy buena. Ahora sí es una tecnología mejor para trabajar con IP, es más fácil, tenemos más tecnología disponible para trabajar. Entonces hablemos un poco de las ventajas de CCTV IP. Hay un crecimiento de CCTV IP de 75%, entonces usa más los proyectos, se suele empezar proyectos CCTV más para IP, no tanto más para análogo. Especialmente en Estados Unidos, Europa se usa mucho y América Latina también. Cuando viajo por allá puedo ver que está empezando a hacer más los proyectos IP. ¿Okay? Perdón por la ortografía de mezclar, como dijo antes, en parte de mi portuñol, que no son de 100% porque soy brasileño. ¿Okay? Entonces pequeños errores voy a corregir en la próxima presentación. En el futuro todos los sistemas de CCTV van a ser IP. ¿Okay? Y un día todo se va a migrar y todo va a ser IP. Entonces en cuanto no tenemos todo IP, tenemos que mezclar sistemas y tener algo que va caminando a IP, partiendo del análogo y caminando a IP. Y con algunos recursos que tenemos en las cámaras o dispositivos, podemos mezclar tecnologías análogo a IP y seguir cambiando con el tiempo y en el futuro tener todo en IP. Entonces vamos a visualizar ahora por lo menos 10 ventajas del CCTV IP. Empezando a hablar de resolución. Entonces cuando hablamos de resolución en CCTV IP, hablamos de tecnologías como resoluciones como megapíxel, como HD, como Full HD, cosas así. Entonces es interesante cuando hablamos con nuestros clientes que usemos la terminología que entiende más el cliente.
Cuando en el pasado hablamos de resolución para cámaras análogas, hablábamos de líneas de TV, la famosa TV line. Entonces en análogo hablamos de cámara, por ejemplo, con 600 líneas de TV. ¿No? Se renomar esta terminología. Después de hacer la conversión de análogo a digital por tu DVR, hablábamos de tecnología digital de píxeles ya convertido de análogo para IP. Hablábamos de resoluciones como CIF o como 4 CIF. Entonces, en la época era la terminología normal. Aún se usa, ¿verdad? Aún se usa CIF, 4 CIF. Se usa también D1. Entonces son nomenclaturas que tenemos para sistemas análogos grabados con un DVR. Pero eso no suena bien para el cliente, ese tipo de resolución con esa terminología. A veces tú estás hablando con tu cliente y le habla que va a usar una tecnología que le da una resolución CIF o 4 CIF o D1. El cliente no sabe si se está hablando de un animal o de un tipo de comida o no sé qué, porque no es común para él ese tipo de terminología. Entonces con IP es más fácil. Es más fácil porque en IP hablamos de terminología que ya conoce el cliente. Megapíxel, por ejemplo, es algo muy común. Se ve en las propagandas cuando se va a comprar una cámara sobre megapíxel. HD, una terminología también conocida. Entonces, el cliente va a comprar una TV, se compra una TV en HD o Full HD. Entonces, tenemos que aprovechar eso y hablar con los clientes sobre ese tipo de tecnología. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una tecnología HD, tenemos una resolución acá en la horizontal y la vertical. Sería como un cuadro con una cantidad de píxeles acá adentro. Entonces, ¿qué pasa? Es que la cantidad de píxeles que tenemos dentro de la imagen van a definir la calidad de la imagen. Cuando hablamos de tecnologías antiguas como la D1, por ejemplo, acá tenemos la D1, vamos a tener también la cantidad de píxeles en la horizontal y la vertical. Cuando resoluciones HD, esa cantidad va a ser mayor, obviamente, que D1. ¿Cómo podemos hacer una comparación para que sea más fácil para el cliente? El D1, por ejemplo, tiene una cantidad de 720 por 480 píxeles. Eso es la cantidad de píxeles que va a tener en tu imagen si ofrece a tu cliente una imagen D1. Pero el cliente también no le gusta hablar de cantidad de píxeles, número, cosas así. Entonces se puede comparar con algo que tiene exactamente la misma calidad, la misma cantidad de píxeles, que es un DVD. Ahora sí, tenemos una terminología más fácil para hablar con el cliente. Tú puedes ofrecerle una calidad de DVD o te puede ofrecerle una calidad de HD, que es mucho mejor. Y también estamos ahora llegando a calidad superiores a Full HD, que es la tecnología, por ejemplo, 4K, que hay mucho más píxeles en la imagen. Entonces la idea es, cuanto más píxeles la imagen, mejor la calidad y la resolución. Vamos a ofrecer entonces al cliente calidad superiores a DVD, hablándole que hay HD y hay Full HD disponible. Otra ventaja, acceso remoto. Entonces es posible utilizar un browser para visualizar cámaras de manera remota. Entonces, no solamente por computadora, como también por celular o por tablet se puede hacer una visualización remota. Comparado con una cámara análoga, la cámara análoga siempre depende de un dispositivo que es el DVR, que va a convertir de imágenes análogas, de señales análogas para señales IP. Ya la cámara IP es
tiene su conversión interna directa, entonces se puede conectar directamente a la cámara y visualizar de manera remota, tener el acceso cuando está viajando, cuando no está en tu empresa, desde tu hogar, puedes hacer el acceso directo a la cámara. Esa es una ventaja muy interesante, nos permite trabajar de manera más sencilla con el acceso a los dispositivos que queremos monitorear. Se puede conectar de manera inalámbrica también a una cámara. Hay cámaras inalámbricas que no necesitan cable para conectar. Se puede visualizar remoto desde tu hogar, no hay problema. La ventaja número 3, análisis inteligente. Entonces la cámara, como es un dispositivo que tiene los circuitos internos con un procesador que tiene una inteligencia interna. Se puede configurar inteligencia de la cámara para que la cámara sepa qué pasa en el video, haga un análisis en el video y pueda reconocer rostros, por ejemplo, placas, líneas virtuales que tú puedes hacer una línea virtual en la imagen y esa línea cuando se cruza se alarma, genera una alarma. Se cruza para la izquierda o para la derecha, se genera una alarma. Eso es muy interesante comparado con análogo que no se puede hacer. Si hay inteligencia en algunas cámaras, la parte análoga, Samsung por ejemplo tiene cámaras con inteligencia análoga. Entonces se te pregunta a tu cliente, ¿no hay inteligencia análogo? Sí, lo hay, pero es más básica, más sencilla. No se puede hacer tanto con la tecnología de inteligencia de análogo. Se puede hacer más con IP. Otra ventaja, menos cables. Entonces la infraestructura para análogo es más compleja porque tú tienes que tener el cable de video y el cable para comando también, cable para alimentación de la cámara. Si es una cámara PTZ que tiene movimiento, se necesita enviar también un cable para controlar ese movimiento. Las cámaras fijas también necesitan un cable para alimentación, otro cable para el video. Si se quiere controlar el menú de la cámara análoga, también un cable de control. Al paso que en IP por un único cable se puede hacer todo. Enviar audio, enviar video, comando de la cámara, incluso alimentación. Entonces se usa menos cable cuando usamos CCTV IP. Ahí está, alimentación más sencilla, ¿no? Entonces se puede alimentar la cámara sin necesidad de una fuente. Cuando tú conectas tu cámara a tu switch, el switch va a enviar la alimentación a la cámara directamente por el cable UTP. Entonces la manera más sencilla de hacer tu proyecto es hacer con que tu switch siempre tenga alimentación. Se puede poner un UPS allá para que siempre tenga alimentación y el switch va a alimentar la cámara por su cable usando la tecnología POI. Entonces la tecnología de POI tiene muchas ventajas. Aquí está. Perdón. Tiene muchas ventajas que es hacer directamente la alimentación desde tu switch. Entonces se trae ese. Aquí está. Usando el POI, se puede comprar un switch que tenga la tecnología POI. Entonces hay que ser compatible. Voy a comprar un switch POI y va a alimentar mi cámara vía cable UTP. Eso es universal, es un estándar que se puede funcionar con cualquier cámara que sea compatible con POI, desde que el switch también sea compatible con POI. Otra ventaja muy interesante es que el sistema es híbrido. Entonces una cámara CCTV de Samsung, por ejemplo, se puede tener la salida IP y también una salida análoga. Entonces la cámara se puede usar las dos cosas. Por ejemplo, el análogo se puede usar para conectar a un monitor local para configuración de la cámara y también se puede conectar para un monitor local que se quiera visualizar. En cuanto se conecta un cable IP
para transmitir y grabar de manera remota o para un grabador IP, que es el NVR. Entonces, en este proceso de ir haciendo la migración de CCTV análogo a IP, se puede aprovechar esa cuestión de la cámara ser una cámara híbrida. Y se puede conectar de forma simultánea para algunos modelos de cámaras. Entonces hay modelos que te permiten hacer una conexión simultánea y aún enseñar la visualización en análogo en un monitor local y hacer la grabación remota o la transmisión remota por red inalámbrica, lo que sea. Hay otros modelos que son más sencillos, todo eso depende del modelo que va a escoger para tu proyecto. Hay otros modelos que va a solamente conectar un cablecito allá para hacer la configuración, entonces para visualizar y hacer la grabación. Es una buena pregunta en la parte de CCTV que siempre están preocupados con el ancho de banda disponible en Latinoamérica. Eso es tan normal que todos los países que visito de Latinoamérica me dicen que no hay ancho de banda, él es pequeño, entonces ¿por qué voy a usar un sistema de CCTV IP si el ancho de banda es pequeño para visualizar esto más, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, es el caso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es que un sistema sea análogo o sea IP, cuando hablamos de un sistema interno, no tenemos problema con el ancho de banda, no tenemos que nos preocupar con el ancho de banda. ¿Eso por qué? Porque ¿cómo tú instalas tus cámaras de CCTV análoga? Tú coges los cables desde la cámara hasta el grabador, un cable coaxial, pone el conector BNC, conecta la cámara, conecta el DVR. Entonces tenemos un sistema cerrado de televisión, desde tu cámara hasta tu grabador, y pone también tu monitor. En IP, ¿cómo hacemos? Es casi igual. Se cambia el tipo de cable de coaxial para UTP. Se conecta el cable con su RJ45, el conector. Se conecta en la cámara y se conecta al switch antes de llegar al grabador. Entonces hay otro elemento en el centro. Entre la cámara y el grabador hay el switch que está en el centro. Se conecta entonces el switch y el switch interno. No hay preocupación con la cantidad de ancho de banda disponible. Entonces, internamente la cantidad de ancho de banda disponible es muy alta cuando hablamos de un switch conectado a la cámara. Una cámara IP va a consumir algo como 2,5% de un puerto de switch. Eso ya es una calidad Full HD con 15 cuadros por segundo. Ahora sí, cuando hablamos de conexión remota, vamos a conectar remotamente desde Internet a nuestro sistema interno. Entonces, la conexión da igual si la conexión va a ser para un sistema análogo que está dentro de una empresa o para un sistema IP que está dentro de una empresa. Tú vas a conectar desde Internet a un sistema interno. Ahí sí, todo va a depender de tu link, ¿no? Tu conecta externo para interno va a consumir una cierta cantidad de ancho de banda. 2,5 por ejemplo de una única cámara ya es mucho para una conexión externa. Ahí hay otra ventaja de la cámara CCTV comparada con el sistema análogo. Desde afuera de tu empresa por internet tú vas a conectar aquí al DVR. ¿No? Si el sistema análogo tú conectas desde internet a tu DVR, que es el punto que tiene la imagen digital. No se puede conectar directo a la cámara, sino al DVR que tiene la imagen convertida de análogo a digital. En ese momento tú no tienes tanto control. El DVR ya tiene el sistema digitalizado allá y tú se conecta a él, no tiene tanto control. Al paso que la cámara tú se puede conectar directamente desde internet directamente a la cámara o al grabador. Y la cámara te permite tener diferentes perfiles de calidad para conexión. O sea, tú se puede conectar directamente con la cámara desde internet y coger un stream de video que sea menor.
Entonces internamente a tu grabador tú puedes grabar con alta calidad y para enviar para internet la cámara se puede enviar un stream de video menor para que comporte tu link que es pequeño por internet. ¿Ok? A ver, ya está empezando a hacer algunas preguntas, entonces ya voy a contestar las preguntas para que no se queden al final tantas dudas. ¿Ok? Eso es el tema de conexión remota, por ejemplo, con DNS, con DNS, IP, proveedor, ese tipo de cosas. No es tan complicado, ¿no? Que tenemos que tener disponible para hacer acceso remoto desde Internet es el IP. Que podamos hacer la conexión tenemos que tener un IP, ¿no? Entonces cuando contratamos un link de la operadora de internet, la operadora no nos va a dar un IP estático o dinámico. Cuando tenemos un IP estático no hay problema, se conecta directamente a través de ese IP a nuestro sistema interno. Cuando tenemos un sistema dinámico, podemos usar un servicio de DNS, que es la resolución de nombre dinámica. Entonces tú conectas tu sistema no usando el IP, pero usando un nombre. Y tenemos un servidor de Samsung disponible que se puede trabajar con ese tipo de conexión dinámica. La cámara o tu sistema de grabación que está interno dentro de tu empresa se conecta al servidor de Samsung y siempre que se cambia el IP dinámico de tu conexión, si tú compras un IP dinámico, se cambia a veces cuando reinicia el router o cuando pasa algo se reinicia, se cambia el IP. Se cambia el IP, el grabador avisa el servidor de Samsung que está en internet, el servidor siempre va a saber cuál es el IP actual. Entonces desde tu cliente remoto internet, tú estás viajando, por ejemplo en un hotel, tú vas siempre a conectar por un nombre. Por ejemplo, mi sistema de grabación .ipolis, que es la línea de cámara de Samsung, ¿no? Mi sistema de grabación .ipolis.com, es un ejemplo. Eso va a llegar hasta el servidor de Samsung siempre. Y el servidor va a direccionar el tráfico para tu sistema interno que ya está registrado en el servidor. Entonces no hay problema con IP, si es estática o dinámica. Hay siempre manera de hacer la configuración. A ver, tantas preguntas ya. Un poco. Voy a leer algunas cosas y contestar. Ya contesté la parte de DNS. Sí, la calidad de transmisión por internet va a ser distinta de la calidad interna. Entonces, como hablé antes, en tu cámara se puede configurar perfiles. Por ejemplo, perfil número 1, resolución Full HD. Perfil número 2, resolución HD. Perfil número 3, resolución VGA. Perfil número 4, resolución CIF. Y con eso tú tienes diferentes resoluciones y diferentes necesidades de ancho de banda. Para grabar interno se graba con una calidad Full HD, para externo se transmite con una resolución VGA, por ejemplo. Entonces eso va a pasar por tu link que es pequeño. Entonces el problema está en tu link y no en la cámara. Tú tienes que adaptar el perfil de streaming de video a tu link. Entonces coge un stream menor de la cámara. La cámara puede producir hasta 10 perfiles, 10 streaming. Entonces el cliente número 1 va a coger un streaming y el cliente número 2 otro tipo de streaming. Entonces así se resuelve el problema por internet. Lo que es más difícil hacer con un grabador análogo, ¿no? La cuestión de la calidad y la velocidad también del internet, eso es más con el link que tú vas a comprar. Por ejemplo, en proyectos con ADSL, el problema es que es muy variable, ¿no? Entonces, a veces la calidad de tu link está mayor, a veces está menor. Hay que se preocupar también cuando se compra un link para los proyectos, no importa si análogo o IP, para accesar por internet.
la calidad del link es todo. Entonces el link se compra una DSL, la DSL tiene problema con la velocidad de subida que es menor. Y cuando tú vas a coger un streaming de tu cámara, va a ser una subida desde el DVR o del NVR o de la cámara, desde tu empresa para internet. La velocidad de subida hay que ser buena, no lo es en ADSL. Entonces hay soluciones como DSL, sin la A, el D sin la A, DSL mejor, que tiene la velocidad de subida mejor. ADSL no es tanto usado para proyectos profesionales de CCTV, no es normal que se use, porque el uso principal es para tener acceso a tu casa a internet, ¿no? Si quieres usar ADSL para proyectos, tú tienes que estar ahí con los problemas que van a aparecer, ¿no? Hay que convivir con los problemas porque tú sabes que no es exactamente la mejor tecnología para transmisión de CCTV. Hay tecnología como MPLS. MPLS también es una tecnología muy profesional. Incluso ya usé eso en algunos proyectos, MPLS. Se puede contratar desde tu proveedor esta tecnología para trabajar con proyectos que son altamente profesionales. Entonces la velocidad de bajada es muy alta y es igual la de subida. Entonces se descarga y se sube a la misma velocidad. Es muy rápido, muy estable y no hay problema. Entonces el problema es, la mayoría de los casos está en link, no en la cámara. Y hay que saber cómo manejar un poco de ese tema comprando otro tipo de link, ¿no? O trabajando con las limitaciones que existen, ¿no? No se puede comprar una DSL y esperar que la cámara haga milagros. Es lo que es. ¿Okay? Alguien habla del GOP, de la cámara, también es otro tema que se puede configurar. GOP es una configuración que se puede hacer con la cámara relacionado a la compresión de imagen de la cámara. Entonces no voy a hablar tanto detalles técnicos sobre eso, pero también se puede configurar la resolución de la cámara, la la cantidad de frames por segundo que transmite la cámara y el GOP que es relacionado a la compresión. Entonces son varios factores que se puede configurar en la cámara, que se puede tener diferentes tasas de transmisión. Entonces eso es una ventaja. Miren bien, una ventaja es que tú puedes controlar todo de una cámara. Crear perfiles, controlar la resolución, la tasa de transmisión. Entonces eso es un mundo nuevo, muy importante comparado con análogos. Se controla todo en tu cámara. Entonces se puede empezar a pasar las limitaciones que hay de transmisión, controlando todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay comparaciones también a veces con el sistema análogo con IP, la velocidad. Por ejemplo, la velocidad de un sistema análogo es más rápido que un sistema IP. Eso depende mucho, hay que analizar todos los factores. Por ejemplo, si tú conectas directamente una cámara a un monitor, una cámara análoga a un monitor, tú vas a ver la calidad como si fuera un espejo, muy rápido, porque la cámara directamente envía al monitor su video, eso parece muy rápido, ¿no? Al paso que el IP se parece que hay un pequeño tiempo, una pequeña diferencia, ¿no? De transmisión, el movimiento, tú haces el movimiento, una pequeña diferencia. Pero eso todo depende, es parte del sistema, que es una parte de digitalización de la imagen, de transmisión, de exhibición de la imagen. Va a depender de tu transmisión si está buena, va a depender de tu sistema de computadora que va a procesar la imagen que recibe y exhibirte. Entonces son todos pequeños retrasos que hay en cada parte del proceso. ¿Okay? Ok, entonces hay muchas preguntas que están ahora, no puedo contestar todas ellas. Ok, de otra manera no vamos a terminar eso. Entonces voy a proceder con la presentación, que tenemos 4 más ventajas a hablar y al final yo puedo contestar más dudas. Otra ventaja de CCTV es escalabilidad. Entonces la cámara se permite hacer una escalabilidad que sería aumentar tu sistema. En un proyecto IP la cámara hace su procesamiento y no depende de un servidor centralizado, un procesamiento central. Entonces se puede poner, por ejemplo, 100 cámaras, la cámara hace el procesamiento, no el servidor central.
Entonces se puede crecer tu proyecto de manera tranquila porque hay un tipo de escalabilidad para permitirte crecer. Redundancia. También hay la posibilidad de hacer la grabación en más de un lugar de manera simultánea. Se puede transmitir de una cámara al grabador número 1, se puede transmitir también el grabador número 2 de manera simultánea. Se puede grabar local, remoto, tener una copia de seguridad, tener redundancia. Se graba local y también un link externo se graba remoto. Y grabación con calidad. La grabación en IP ya es una grabación digital. Entonces en digital son ceros y unos que se puede transmitir, se puede copiar, hacer reproducción, zoom. La calidad siempre es igual cuando tú copias los ceros y unos. O sea, formato digital, haciendo copia, transmisión, siempre es igual. El paso que análogo, la copia de las antiguas cintas, se perdía calidad a cada copia. Ventaja número 10, transmisión inalámbrica. Muy sencillo hacer la transmisión de una cámara de manera inalámbrica. Incluso mi primer proyecto en 2004, así lo hicimos con transmisión inalámbrica. Entonces se conecta la cámara a un sistema de radio inalámbrico y la cámara se transmite y el otro lado se pone un radio inalámbrico para recibir y hacer la transmisión hacia el grabador. En 2004, claro, la tecnología no era tan buena para transmisión, ahora tenemos más opciones de transmisión inalámbrica. Hay cámaras que pueden hacer la transmisión directo de la cámara inalámbrica, como modelos más sencillos. Y hay otras cámaras que son normales, que tú coges el conector, ¿no?, del RJ45 y conéctalo al no radio, entonces tiene un sistema inalámbrico, la cámara más el cable, más el radio que transmite al otro lado, que el otro radio recibe, otro cable transmite hasta el switch. La parte de seguridad voy a hablar después, ¿ok? Hay preguntas ya sobre inalámbrica, pero podemos hablar al final. Se puede usar distancias muy largas con sistema inalámbrico. Ahí vamos a unos ejemplos, ¿no?, de transmisión inalámbrica y aplicación para proyectos metropolitanos. Como hice en 2004, así en las calles, pusimos las cámaras y postes y la cámara se conecta al radio, se transmite desde el radio hasta una central de monitoreo. Y a veces hacemos células de transmisión. Entonces una cantidad de cámaras transmite para el radio número 1. La segunda célula, una cantidad de cámaras transmite para el radio número 2. Entonces tenemos diferentes regiones en la ciudad, transmisiones desde la cámara hasta las células, y las células se conecta a un segundo radio que transmite a una central. Se puede hacer esto tranquilamente, es un proyecto inalámbrico con cámaras IP. El grabador, hay un ejemplo de grabador SRN1000 de Samsung, un grabador para 64 cámaras. Entonces se graba con alta calidad HD o Full HD, por ejemplo. Entonces es sencillo tener una cámara IP, se conecta a los switch o se transmite de manera inalámbrica y se graba en un grabador IP. Hay modelos con 64 cámaras como ese, para grabación 64 cámaras con alta calidad. Ahí está un ejemplo de una cámara box de caja SNB 6004 que tiene la salida ya IP. Acá tenemos la conexión para el RJ45 y acá una conexión para un cablecito, se conecta un cablecito y la otra punta un BNC para la salida análoga. Entonces se puede conectar un monitor directamente acá y acá la parte de IP. Hay entradas y salidas para audio también, grabación en tarjeta, es otra ventaja que hay en la cámara. No estamos hablando de esta ventaja acá, pero también hay. Se puede poner una tarjeta acá y grabar directamente en la tarjeta. Se corta la comunicación con el grabador, se graba en la tarjeta. Acceso remoto, entonces se puede por un software desde tu celular, tu tablet y tu computadora, lo que sea, hacer acceso remoto a la cámara y los grabadores. Es un ejemplo de un acceso por celular. Hay un software gratis de Samsung. Tú coges el software y lo instala
y hace el acceso remoto a tu sistema de monitoreo y grabación. Un ejemplo de cámara inalámbrica, esa cámara tú no necesitas conectar un radio a ella porque está directamente con un sistema interno de transmisión inalámbrica. Se puede grabar una tarjeta en la cámara, se pone una tarjeta, se graba directamente o se puede hacer transmisión también a la nube y hacer una grabación remota. Entonces se te roban la cámara o pasa algo con la cámara, tienen la grabación remota en la nube, que sería un servidor y algún lugar en internet. Tú contratas un servicio y lo graba en internet. Tecnología e inteligencia. Entonces hay inteligencia en la cámara. Se puede hacer análisis de video, se puede hacer mejoría de la imagen, mejoría como defog, que es una mejoría que si hay neblina en la imagen, la cámara va a mejorar la imagen. WDR, problema con luces al fondo de la imagen, la cámara va a mejorar. La alta tasa de frames por segundo, el casino se preocupa con eso, tener más cantidad de frames por segundo. Poca iluminación, la cámara se puede amplificar. Cuando hay tremulación en la imagen, la cámara se puede corregir eso también. PIRS, tecnología para poner en foco siempre la cámara, siempre mantener el enfoque. Detección de movimiento, reducción de uso de ancho de banda. Entonces hay mucha tecnología. Hay otras presentaciones que hacemos de Samsung que presentamos los detalles de tantas tecnologías que hay. Eso permite tener una cámara IP. La cámara es muy inteligente. Hace su análisis, mejoría, hace análisis de video, acciona, reacciona de acuerdo con algo que pase en la imagen. Un ejemplo de grabación con redundancia, ahí está, otro modelo de Samsung, SRN4000, hace una grabación con redundancia, entonces se puede poner los discos, empezar a grabar, se te falla un disco, la cámara no se pierde la grabación de la cámara porque hay más discos para grabación. Entonces el famoso RAID que hace redundancia de grabación, y se puede cambiar los discos sin apagar el equipo. Si se falla un disco se cambia sin apagar el equipo y el disco empieza a hacer la copia otra vez de los datos de los otros. Hay fuente redundante también, entonces si falla una fuente de alimentación hay otra fuente redundante. Entonces tanto el grabador puede ser redundante con los discos, con la fuente de alimentación, cuanto la grabación. Se puede enviar el video para el grabador número 1, por ejemplo el otro, el SRN1000, y se puede enviar un video de la misma cámara, se puede enviar un video para el segundo grabador SRN4000 de manera simultánea. Y el sistema con escalabilidad, entonces el procesador WiseNet 3 permite que la cámara haga su propio procesamiento, su análisis de video, no depende de servidores. Entonces la cámara es inteligente, no importa el software que está detrás. La cámara se puede analizar un video, detectar rostros, detectar líneas, cruces de líneas, entrada de área, salida de área, mucha inteligencia y mejorar la imagen también. Entonces puede tener más cámara en tu sistema porque la cámara hace el procesamiento y no necesita que el servidor lo haga. El servidor va a hacer la grabación, no el procesamiento de análisis inteligente. Y aquí un ejemplo de movilidad, un equipo muy bueno. Ese es un NVR que recibe la imagen de hasta 8 cámaras y hace la grabación. Y es también un NVR, que es móvil. Se puede instalar esto en un carro, en un bus, en un camión. Y el NVR, puede transmitir por Wi-Fi, por red inalámbrica, o por 3G y 4G. Hay una conexión de un modem que se puede poner y hacer la transmisión de manera remota. Eso es un ejemplo muy práctico de un sistema IP. Se pone un grabador como ese y se conecta hasta 8 cámaras y el equipo va a alimentar directamente a la cámara sin la necesidad de tener un switch point, porque el NVR ya tiene las 8 salidas con alimentación POI para las cámaras de hasta 8 vatios. Eso también
comparado con análogo que estamos hablando antes en la comparación, si tú conectas una cámara a ese grabador NVR, y le conecta acá en la salida hay una salida VGA y hay una salida HDMI. Y conecta eso en un monitor VGA o HDMI y por detrás entre la cámara. Y cuando tú miras el monitor, seguro que va a pensar que es un sistema análogo, porque la cámara hace su transmisión para el NVR y el NVR hace la transmisión para el monitor que está conectado, pero la velocidad es increíble. Entonces es el ejemplo del sistema que es optimizado, ¿no? Entonces cuando se piensa que el análogo es más rápido, no es exactamente eso, es todo el sistema de transmisión. En este caso está optimizado. La cámara transmite a ese sistema que es optimizado para procesamiento IP y él transmite para un monitor. Entonces tú vas a ver que la velocidad es igual que el sistema análogo, no tiene retraso de ninguna manera. ¿Ok? A ver, grabación con calidad. Entonces un ejemplo de grabación con calidad son las cámaras IP que permiten te grabar con alta resolución. Se puede grabar en Full HD con 30 cuadros, se puede hacer en otro perfil con 15. Entonces siempre una cantidad enorme de información de píxeles que hay en la imagen y se puede tener alta calidad de grabación siempre con la cámara IP. Y ahí hay muchas ventajas, ¿no? Para el futuro con IP y análogo. Entonces es interesante que siempre tenga la consideración de cómo es el proyecto. Sí, hay espacio para análogo en Latinoamérica, hay, pero la mayoría de los clientes ya están haciendo la migración a IP. Entonces todo depende de un análisis de cada proyecto, a distinta manera de hacer esa migración. Aquí presenté algunas formas que serían, por ejemplo, utilizar una cámara en paralelo, ¿no? Se puede conectar la cámara al mismo tiempo análogo y IP. Entonces es una manera de hacer mezclar las tecnologías. Eh, por ejemplo, tu cliente ya tiene un sistema análogo y quiere comprar una cámara más. Se puede usar una cámara IP con una salida análoga. Y el futuro ya está preparado para mezclar, para evolucionar para IP. Cambiando el grabador para IP, ya tiene una cámara IP en su red. Entonces todo depende del proyecto. Pero la idea es que IP te da más cosas, te da más inteligencia, te da más posibilidad de configurar la cámara, de enviar remoto, te da más calidad, te puede hacer cosas de comunicación inteligente también que no hace un sistema análogo. ¿Ok? Entonces llegamos al final de la presentación. Ahora sí, creo que tengo un tiempo para las preguntas. A ver, voy a mirar acá las preguntas en el chat y contestar las preguntas. A veces algunas ya se contestó, otras no. Voy a volver un poco. Ya hablé sobre DNS, se puede manejar DNS tranquilamente con las cámaras, con los servidores. A ver qué más. El ancho de banda se puede configurar en la cámara, la cantidad y la calidad. El tema de IP estático que tiene costo, claro, tu proveedor va a te cobrar algo más para tener un IP estático, eso es normal. Entonces todo depende de tu proyecto. Si quieres un proyecto profesional con IP estático hay que pagar por ese IP. Si no hay, se puede usar el servidor de Samsung como un servidor de DNS, servidor dinámico, y hacer el uso de un IP dinámico. Tú compras de tu proveedor IP dinámico y el servicio de Samsung puede hacer con que funcione bien sin mismo tener el estático. ¿Okay? No hay costo para cuando la cámara se conecta al servidor o el grabador se conecta al servidor de Samsung, no hay costo para eso. Te preguntas si cuando conecta por WAN si la transmisión va a estar reducida. Sí, esa es la idea, ¿no? Tú no tienes ancho de banda suficiente para transmitir una cámara en Full HD con 30 cuadros por internet, si tu link es pequeño. Entonces, se transmite Full HD para grabación interna y una transmisión VGA o tamaño de CIF, un cuadro menor, ¿no? Una resolución menor para internet. La tasa de cuadros por segundo también
Se graba, por ejemplo, local con 30 cuadros, se puede transmitir remoto con 5 cuadros, con 10, depende de tu ancho de banda disponible. Eso se puede configurar en la cámara en los perfiles. Y la velocidad de tiempo real contra la velocidad que no es tiempo real, ya expliqué, es todo un sistema. Entonces se conecta la cámara IP al grabador de 8 canales que enseñé acá, a comparar con análogo es igual. Igual porque el sistema te permite la transmisión muy rápida. A veces se conecta una computadora, un switch, un router. Eso hace con que cada tiempo de transmisión y de procesamiento de tu computadora le ponga un pequeño retraso. Entonces al final se parece que está más lento. Se parece, pero no está. El servidor de Samsung, se pregunta el nombre, sí, es iPolis, entonces no tiene costo, es de DNS de iPolis. Voy a escribir acá, iPolis. Entonces en la cámara y en el grabador ya se permite, cuando se compra, viene el servicio que se llama DNS, y se puede escoger conectar con el servidor de Samsung o con otros servidores de DNS que ya existen, ¿no? Entonces hay personas que ya usan otros servicios de internet, de DNS, se puede conectar. Pero hay un servidor de Samsung disponible, el iPolis, que se puede conectar también sin costo. Alguien afirma que se da un DNS incorporado en la cámara. Sí, y el DNS ya tiene una función en la cámara que tú vas a abrir el menú, poner el de DNS y conectar directo al servidor de Samsung. Todo es gratuito. ¿Qué más? Pregúntame sobre el stream de video, los 10 streams de video que hay en la cámara. La cámara es como un servidor de video. ¿Te sirve qué? Video. Tú creas 10 hasta 10 perfiles y tus clientes que van a conectar van a escoger qué perfil quiere conectar. Si tengo ancho de banda suficiente, puedo conectar al perfil mayor, con más calidad, por lo tanto más ancho de banda va a necesitar. Si tengo menos ancho de banda, me conecto al perfil número 2, 3, el 4, el que va a tener menor resolución. Entonces creo 10 perfiles en la cámara. La cámara es ahora un servidor de video con 10 perfiles de transmisión. La velocidad de subida recomendada, eso depende de tu resolución. Se puede trabajar con 500K, por ejemplo, tiene una buena calidad de transmisión para una cámara. Remoto se considera 2,5, local, perdón, 2,5 por cámara para resolución Full HD. Remoto 500K, no, una cámara se puede trabajar también con 256K. Siempre se puede ajustar para tu link. Sobre la seguridad inalámbrica, eso no es más con la cámara, esa es parte de tu red. Entonces tú creas una red como creamos en 2004, una red comunicando toda la ciudad con de manera inalámbrica. Y todo que se aplica a parte IP se aplica igual. Entonces las personas de IP que construyen la red inalámbrica y comunican de radio a radio saben poner la seguridad con la encriptación, por ejemplo. Entonces se cifra toda la comunicación. La cámara, para cámara es igual. La cámara genera los paquetes de datos y ese paquete van a ser transmitir por la red inalámbrica. Entonces los paquetes, la cámara generó del video, se transformó a paquete y ya no hay más problema de la cámara. En el momento que la cámara empieza a transmitir los paquetes, no importa si la red está segura o no está segura, eso depende de la persona de IT que hicieron la encriptación de los datos de comunicación entre los radios. Entonces puede así poner seguridad por la parte IP. Me pregunta la transmisión por radiofrecuencia. Sí, la radiofrecuencia se usa más 2.4, que es más común, pero hay interferencia en esa frecuencia. Hay las 5 GHz también, 5.4, 5.8. Eso es más la parte de IT que va a configurarte en un radio con la transmisión 5.8, por ejemplo, 5.4, para transmisión metropolitanas. Tiene que estar la línea de vista, eso también es todo un tema que no tiene que ver con cámara, pero con la parte de configuración de tu red. Entonces es igual. Entonces la idea es que no importa si es una cámara que está en la punta y va a hacer transmisión o sea una computadora, es igual.
La cámara convierte los paquetes a datos, así como la computadora transmite datos. Entonces, para el sistema de transmisión, si por radio inalámbrico, si hay que tener visada directa, o sea, desde la cámara hasta el sistema que recibe, eso va a depender de tu sistema de transmisión, no de la cámara. Claro, los proyectos hacemos siempre es así, cuando tenemos lugares en la ciudad que no hay transmisión, no hay visión directa, está una cámara en un lado de la ciudad, por ejemplo, hay muchos edificios en el centro y el radio de recepción está al otro lado, ¿no? Entonces la señal no va a pasar, claro. Hay muchos edificios en camino entre la cámara y el sistema de recepción. Entonces hace células, se conecta, esta cámara va a transmitir para un lugar, un radio donde tenga visada directa entre cámara y radio, ¿no? La otra parte de la ciudad hace igual, otra célula con un conjunto de cámaras transmitiendo para un punto central. Y después se conecta a todos los puntos centrales, todos los puntos, las células con fibra hasta un punto central, se puede conectar con fibra óptica. Hubo esa transmisión también inalámbrica. Entonces imagina que son varias células por la ciudad, cada célula con un conjunto de cámaras y ese conjunto de cámaras de células se transmite a una central de monitoreo. Si quieren comprar Samsung en Chile, hay en Chile el Samsung. ¿Okay? Hay una oficina de Samsung en Chile, incluso hay un participante acá que es de Samsung, de Samsung Chile. Ahí está Oscar. Oscar está allá en el chat, es de Chile. Sí, trabajamos con Bash, distribución en Chile. ¿Qué pasa con el stream de video para los grabadores? Para los grabadores, la cámara va a enviar un stream de video hasta el grabador y grabar con la mejor calidad. Tú puedes escoger qué stream va a enviar para el grabador. Entonces, tú como un cliente puedes buscar después el stream desde el grabador o desde la cámara directamente. Todo depende de tu proyecto IP. Se conecta directo al grabador o la cámara. Para ver en vivo, se conecta a la cámara. Si quiere ver grabación, claro, no se va a conectar a la cámara porque la cámara no está grabando. Pero se conecta así al NVR, que es el grabador que te permite ver los videos. ¿Qué pasa con el cableado si el cliente ya lo tiene? Se puede usar, es aconsejable que te pueda tener una nueva estructura de red tuya solamente para CCTV. Entonces, se pone los switches, los cables OTP y todo más, se crea una nueva estructura para CCTV separada de la estructura de datos del cliente. Porque el momento que tú instalas solamente una cámara IP en la red de datos del cliente, todo que pasa con el sistema, seguro van a culpar la cámara, mismo que no sea la cámara la culpable. Entonces se aconseja crear un sistema en paralelo, ¿no? El sistema de datos no va a influenciar de red de cámara y tampoco al revés. Pero a veces sí es necesario, sí hacer, el cliente lo quiere, mezclar los dos cámaras con tu sistema de datos, no hay problema. En universidades se hace eso, por ejemplo en Chile lo hicimos, un proyecto, ¿no? Entonces en Chile cuando fui allá, la Universidad de San Sebastián, hablar con la persona de IT, explicarle cómo funciona una cámara, porque la persona de IT entienden de datos, no de cámara. Entonces le expliqué que la cámara convierte de imagen para datos. Una vez que es datos, va a la red, es igual. Los paquetes son de imágenes, van por la red, y se puede pasar por los switches que hay y todo más. Y en este caso en la universidad se creó las VLANs, que otro tema que hablamos en otro entrenamiento, ¿no? VLANs son redes virtuales, entonces por el mismo switch se pasan los paquetes de datos y se pasan los paquetes de cámaras, pero de manera virtual están separados, ¿no? Entonces es perfectamente posible poner una cámara y un sistema ya existente con cable, con datos y hacer las configuraciones en la parte de IP, las configuraciones adecuadas para esa transmisión con calidad. Bueno, para tener acceso a la academia de Samsung podemos hablar del tema después, pueden enviarme un correo. Estamos ahora con un proceso de una academia de Samsung con mucho entrenamiento.
Hablemos de este tema después, se me envió un correo. Un cableado análogo se puede cambiar a IP. Sí, hay diferentes maneras. También hablo de otro entrenamiento. Se puede usar un cable coaxial para transmitir IP. Hay conversores para eso. Entonces usa el mismo cable coaxial sin cambiarlo. Se pone conversores en las puntas. Conversores o convertidores. Perdona el español, no sé si estaba hablando bien. ¿Okay? Entonces convierte las señales. Usa el mismo cable sin problema. Entonces es posible hacerlo también. Hay diferentes maneras de hacer con IP. Y muy fácil de hacer con diferentes tecnologías. Tipo de tecnología de radiotransmisión inalámbrica. La cámara que tenemos directo inalámbrica es tecnología Wi-Fi, 2.4 GB y hay también 5.8. Cuando transmito desde mi cámara hasta el sistema de grabación, se transmito 2 megas, por ejemplo, para los grabadores. Tengo dos grabadores, un ejemplo, una cámara, dos grabadores distintos, en la misma red. Entonces la cámara va a transmitir para el grabador número 1, 2 megas. Para el grabador número 2, más 2 megas. Entonces el total de 4 megas de transmisión. Es simultáneo. Bueno, yo creo que ya contesté la mayoría de las preguntas. Tenemos que finalizar por cuestión de tiempo acá. Que entonces ahí los anfitriones pueden decirme si está bien la cantidad de tiempo. Tenemos que parar por acá. Yo contesté la mayoría de las preguntas, pero debido al tiempo no podemos estar acá contestando eternamente todas las preguntas. Sé que hay muchas, pero eso es, así funciona, ¿no? Hay muchas dudas que puedo esclarecer con el tiempo. Ok, Claudemir, pues sí, creo que pues más que suficiente con las preguntas. Antes, muchísimas gracias pues a ti por la presencia en este webinar. También le agradecemos a todas las personas que asistieron y participaron activamente en el chat. Pues no queda más que agradecerles a todos. Muchas gracias por la participación. Estaremos en contacto y avisándoles pronto sobre nuevos webinars y nuevos pues, reportes en ventas de seguridad. Claudemir, entonces Okay. muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, un feliz día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias.